Capítulo 12, versículo 22, versículo 2. 12, 2. A medida que lo vaya encontrando, se va poniendo de pie. Por última vez, Daniel, capítulo 12, versículo 2. Habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cierre su ojito. Padre, en nombre de Jesús, tu palabra ha sido leída y por la misma alabamos tu nombre, lo bendecimos, lo exaltamos porque eres merecedor de toda gloria y de toda honra y de toda alabanza, Dios mío. Gracias te damos porque estamos acá. Te pedimos perdón si te hemos fallado, si te hemos ofendido, Dios mío. Te pedimos que nos limpies de la mollera hasta la planta de los pies, Padre eterno. Te pido, Dios mío, que seas tú usando mi vida para entregar un mensaje que venga de parte tuya, no de parte mía. Te pido, Padre Santo, que seas tú abriendo los corazones de los que están presentes, Dios mío, para que recepcionen esta palabra, la guarden, Dios mío. Rogamos tu bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. En esta hora vamos a estar hablando de la resurrección. La resurrección en el tiempo del fin, o en los últimos tiempos. Es un tema fundamental que también nosotros tenemos que estar al tanto, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Amén. ¿Qué es la resurrección? Según la Biblia, por medio de la expiación de Jesucristo, que fue padecer por nuestros pecados, por los suyos, por los míos, que fue el mayor sacrificio para que nosotros podamos estar acá presentes, con vida. Amén. Porque fue por pura misericordia de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, que estamos acá, vivos. Amén. Por medio de la expiación de Jesucristo, todas las personas resucitarán. O sea, se salvarán de la muerte física. La resurrección de la reunión del espíritu con el cuerpo, o sea, cuando se junta el espíritu con el cuerpo, en un estado inmortal, no estando ya sujeto a la enfermedad ni a la muerte. Amén. O sea, vamos a ser literalmente inmortales, sin corrupción alguna. Si volamos con el Señor, claro. Si estamos con el Señor, claro. Ahora vamos a estar hablando un poco de las resurrecciones que han habido en la historia de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y comenzamos con el profeta Elías. El profeta Elías en Primera de Reyes, capítulo 17, el verso 17 al 24. Si tiene ahí algo para anotar, para que después lo lea en su casa. Primera de Reyes 17, del 17 al 24. Se relata que el profeta fue mandado por Dios a la casa de una viuda, porque Dios había hablado con la viuda para que lo recibiese. Entonces se hospedó ahí, se quedó con él. Y esta viuda tenía un hijo. Y murió su hijo. En resumidas cuentas, murió su hijo. Y ella, molesta, quizás le decía: ¿para qué has venido para acá? Para, no sé, pues sacarme en cara mis pecados, mis iniquidades. Y Elías, yo parafraseando, habrá dicho: tranquila. Él va donde el hijo y lo resucita. Le resucita al hijo. Y esta mujer dice: realmente de tu boca sale palabra de Jehová, palabra de Dios. También tenemos Segunda de Reyes, capítulo 4, del 18 al 37. El profeta Eliseo, quien estuvo con Elías cuando estuvo con vida antes de ser arrebatado en los carros de fuego. El profeta Eliseo resucitó al hijo de la tsunamita. Ella también hospedó a Eliseo junto a su marido, le tenían una pieza, y él se había apartado. Y a ellos se le muere el hijo. Y ella, a escondidas, fue a buscar a Eliseo
para que le sanara al hijo. O sea, que le resucitara al hijo. Y Eliseo le resucita al hijo también. Imagínense, le resucita al hijo. Pero en el nombre de Jehová, obviamente. No por mérito propio. También hay otra resurrección que a mí me llama mucho la atención, esta resurrección. Porque aquí nos damos cuenta que el poder de Dios es grande, es grande. Cuando Eliseo ya había muerto, dicen que había unas personas enterrando un cuerpo cerca de la tumba de Eliseo. Y venían, no me acuerdo de dónde venían, que iban a asaltarlo. Y ellos por miedo tomaron el cuerpo y lo tiraron en la tumba de Eliseo. Resulta que el cuerpo apenas tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Tocó los huesos de Eliseo y resucitó. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 13, del 20 al 21. Amén. Imagínense, tocó los huesos. O sea, a mí me impresiona eso, sinceramente. También está el hijo de la viuda de Naín. Iba un cortejo y Jesucristo se conmovió con la viuda porque su hijo había muerto. Y le dijo que estuviera tranquila, que no llorara. Él va donde estaba no me acuerdo si era la tumba, no me acuerdo. Va donde el joven, le dice: joven, a ti te digo, levántate. Le dio una orden. Y él resucitó. Resucitó. También tenemos, perdón, hay una pequeña parte cuando a Jesucristo lo van a tomar preso. En Juan 18, versículo 6, van a tomarlo preso y le preguntan si era Jesucristo. Y él le dice: sí, yo soy. Y el ejército retrocedió y se tiró a tierra. ¿Se imagínense la autoridad de Jesucristo cuando hablaba? La autoridad que tenía. Imagínense, para decirle a alguien que estaba muerto: levántate. Y que se levante. Amén. También tenemos la historia de Jesús que resucita a la hija de Jairo. A la hija de Jairo. En resumidas cuentas, la hija de Jairo estaba enferma y fue a buscar a Jesús para que le sanara a su hija. Y en el camino le dicen que la hija muere. Y él también le dice: tranquilo, tranquilo. Todo está bien, como era Jesucristo. Amén. Bendito Dios. Y él le dice: no temas, cree solamente y serás salva. Porque ser salvo también es ser sano. Por si acaso. Va donde la hija y le dice: muchacha, levántate. ¿Qué pasó? Se levantó. Resucitó. Está la resurrección de Lázaro también. Lázaro había muerto. Llevaba ya 4 días muerto. Y Jesús va. Se abre el sepulcro y le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Gloria a Dios. Imagínense el poder de Jesucristo. Sí, amén. Imagínense los testigos. Y había testigos que se convertían en el momento. Como habían otros fariseos ciegos que no querían aceptarlo. Como siempre hasta el día de hoy. Lo siguen habiendo. Pero imagínense, viendo los prodigios, los milagros que hacía el Señor. Yo me acuerdo, yo me imagino en los tiempos de Israel. En los tiempos de Israel cuando el Señor protegió a su pueblo en el desierto. En la noche, la columna de fuego, como dice el corito, y en el día una nube. Y encima les daba maná. Y aún así eran mal agradecidos. Eso me llamaba la atención. Es tremendo de verdad. Tremendo. También está el apóstol Pedro, que sana a una de sus amigas, que se llamaba Tabita, que en griego era Dorcas. Por eso la reunión de mujeres le llaman Dorcas, por cierto. ¿Está? Pedro
va donde Tabita, que ya estaba muerta, para resumirle la historia, y le dice, Tabita, levántate. Lo mismo que hacía Jesús. Tabita, levántate. Acuérdense que con la sombra de Pedro sanaron los enfermos. Y no era Pedro, obviamente, sino que era el Espíritu Santo que estaba en él. Imagínense, con la autoridad de Jesucristo, porque Jesucristo le decía a sus discípulos que ustedes iban a hacer también prodigios, milagros. Y él con toda la fe, Tabita, levántate, y resucita. Imagínense. El apóstol Pablo, mira, escucha esta historia. El apóstol Pablo resucita a Eutico, así era el nombre de la persona que estaba con él. En resumidas cuentas, estaba el apóstol Pablo y varias personas más con él, y entre ellas estaba Eutico. Esto está en Hechos, capítulo 20, del 7 al 12. Esta persona se queda dormida, se resbala y se cae de un tercer piso y muere. El apóstol Pablo va, se tira encima, lo abraza y resucita. Literalmente eso dice, que se echa encima de él, lo abraza y resucita. Imagínense, resucita. O sea, a mí me produce algo esto, sinceramente. A mí me produce algo. Me produce algo especial porque el poder de Dios es grande. El poder de Dios es grande. Amén. Y tenemos el privilegio de que pese al problema y la dificultad, Dios está con nosotros. El Señor está con nosotros. Amén. Y está la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, obviamente. Que fue, obviamente, para cumplir su palabra de que por medio de su sacrificio nosotros íbamos a poder ser salvos. Y resucitar juntamente con Él, obviamente. Y está esa parte que cuando Jesús expira en la cruz, cuando ya está crucificado, expira y muere, dice que el velo del templo se rasga, se parte en dos. Y dice que los sepulcros se abren y resucitan muertos, resucitan los santos, dice. Y dice que ellos después se van a encontrar con la gente. Imagínense pasar a esto ahora. Gloria a Dios. Personas que fallecieron y ocurriera algo especial y resucitaran y uno lo viera. Pero si tú moriste, imagínense esas personas en esa época. Testificaron el poder de Jesucristo, aún Él estando en la cruz, resucitó muertos, imagínense. Amén. Tenemos Juan, capítulo 5, del 28 al 29. Ya voy a leerlo acá, cortito. Ahí se habla de que Dios le dio autoridad al Hijo. Por eso Jesucristo tenía la autoridad de solamente hablar y las personas sanaban y resucitaban incluso. Amén. Amén. En el verso 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Usted sabe para dónde va ese versículo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto confirma lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 2. Que van a haber dos resurrecciones. Resurrección para vida eterna y resurrección para condenación perpetua. Amén. Dios nos ayude a poder ser parte de la resurrección de vida eterna. Amén. Tenemos también 1 Corintios, capítulo 15, el verso 22, que dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Recuerde que por un hombre entró la muerte en el ser humano, que fue Adán. Pero por Jesucristo entró la vida, pero la vida eterna. La vida eterna. Nosotros nos estamos esforzando en este camino para llegar a esa vida eterna. Dios nos ayuda a poder llegar a esa vida eterna en el Señor. También en 1 Corintios 15, 51, 52 habla de un misterio, que no todos van a estar durmiendo, sino que seremos transformados. Dice que en un abrir y cerrar de ojos va a haber una resurrección y va a haber una transformación de cuerpo mortal a inmortal.
Eso lo podemos leer también en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 3 hasta el 18, si no me equivoco. Que habla de los que duermen, los que van a escuchar la trompeta, los que van a volar en cuerpos incorruptibles y los que van a resucitar primero, que van a estar siempre con el Señor. Amén. Pero también hay una resurrección que está en Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15. Ahí está. Dice, vamos a leer del versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar, escucha esta parte, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Imagínense, la gente que lamentablemente muere sin Cristo está siendo atormentada en el infierno, ¿verdad? Nosotros creemos eso. Hay otras religiones que creen que uno muere y se consume nomás, desaparece. No existe el infierno. Una vez yo escuché, qué terrible esto, que incluso el relato del rico y Lázaro, el rico estaba en el infierno para ser purificado, para después irse al cielo. Imagínense, llegar a ese extremo, y como decía el otro hermano Mitchell, hay hermanos que son más misericordiosos que Dios. ¿Se imagínense llegar a enseñar eso? Lo turbado que quería estar esa persona, sinceramente. Amén. Imagínense esas personas que van a ser sacadas del infierno para ser resucitados. Ese va a ser su único momento de respiro. Su único momento de respiro, de tranquilidad. ¿Sabe por qué? Porque van a dejar de estar en el tormento por un rato. ¿Pero sabe cuál va a ser lo más terrible? Que van a ser juzgados para ir a un lugar peor, el lago de fuego, donde dice que es la muerte segunda. La muerte primera es cuando mueren físicamente, se van al infierno, van a ser resucitados y van a volver a morir. La muerte segunda, más terrible, imagínense. También tenemos el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Cuando nosotros seamos transformados, que yo tengo la fe, Dios me ayude a volar con Él, si no, que me resucite en algún momento. Dios me ayude. Cuando ocurra ese evento, tanto del arrebatamiento y la resurrección, también vamos a ser enjuiciados. Vamos a estar en un juicio, en el tribunal de Cristo. Porque Dios es justo. Dios no puede juzgar solamente a los que hicieron el mal. Va a juzgar también a los que se esforzaron en el camino del Señor. Porque Él es justo. Amén. Él es equilibrado. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero esta vez, en el tribunal de Cristo no van a ser enjuiciados para condenación. Solamente para recibir un galardón según lo que hicieron. Algunos van a recibir quizás un galardón maravilloso, otros un galardón más chiquitito. Imagínense, ni en el cielo existe la igualdad. Bueno, ese es otro tema. ¿Ya? O sea, imagínense. O sea, póngase a pensar un poco en esto. Creer en un Dios, servir en un Dios que tenga la potestad de resucitar. De resucitar. Si nosotros estamos acá, es porque con Cristo fuimos, se podría decir, resucitados, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero en Jesucristo fuimos resucitados. Fuimos resucitados. Amén. Porque en el mundo literalmente estábamos durmiendo. Estábamos en un letargo. Amén. La palabra nos dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha ni arruga. En estos últimos días se ha predicado mucho de lo que hay en nuestro interior. Nosotros debemos cuidarnos mucho de lo que nosotros metemos en nuestra mente, en nuestro corazón.
Porque en nuestra cabeza pueden volar los pájaros, como decía Martín Lutero, pueden volar los pájaros, pero no podemos permitir que hagan nidos. No podemos permitirlo, porque una vez que hagan nidos, nos fuimos a la punta del cerro, todo nos va a afectar, todo va a estar mal, y todo va a estar mal. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado con eso. Por eso, si usted tiene un problema, cualquier cosa, resuélvalo al tiro. Porque después se contamina y se va a la punta del cerro. Se va a la punta del cerro. Amén. Y que también lo que nosotros mostramos por fuera, que sea producto congruente con lo que está en nuestro interior también. Porque podemos hablar mucho del interior, pero hay veces que en el exterior demostramos lo que no hay en nuestro interior. Y hay veces que también demostramos en nuestro exterior lo que hay en nuestro interior, pero queremos parecernos a los demás y no hay diferencia. Amén. Dios nos ayuda a que podamos experimentar esa resurrección. Podamos experimentar esa resurrección. Porque tenemos dos opciones. Resucitar ante el tribunal de Cristo o resucitar en el juicio del trono blanco, el juicio final que le llaman muchos. Amén. Así que en resumidas cuentas, en los tiempos del fin, en los últimos tiempos, Dios va a resucitar a muchos. En Apocalipsis 11 habla de una resurrección de los dos testigos. No sé si ha leído ese capítulo, que habla que van a venir dos testigos. Esos dos testigos van a ser heridos de muerte por el anticristo. Van a estar en una plaza 3 días. Y van a ser resucitados delante de todos. Imagínense, hasta en la tribulación va a haber resurrección. Amén. Dios nos ayude a poder vivir esos acontecimientos, a poder estar siempre con el Señor, porque si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a meditar, cuando la palabra habla de una iglesia sin mancha ni arruga, de repente encontramos que la vara está muy alta, porque nosotros muchas veces igual caemos en cosas, igual sin querer, no sé, nos metemos cosas en nuestro interior que a Dios no le agrada. Amén. Buscamos ser santos delante de Dios. Buscamos la santidad. Pero hay veces que nos dejamos ciertas cosas. Nos dejamos ciertas cosas que nos hacen daño tanto a nosotros y no agradan a Dios tampoco. Que Dios nos ayude a poder realmente vivir en santidad genuina delante de Dios. Que esa santidad esté por dentro y que se refleje por fuera. Y como le decía hace un rato, que lo de afuera sea producto de lo que hay en nuestro interior. Porque lamentablemente a Dios tampoco le gusta la apariencia. Le gusta que seamos genuinos. Que seamos genuinos. A Dios le gusta, a Dios se agrada de que si estamos aquí, que no sea por costumbre. Que sea porque realmente nos motivamos. Nos motivamos por venir acá. E incluso si no tenemos ganas, nos obligamos, como decía mi hermana Náyade. Nos obligamos, aunque cueste. Aunque cueste. Usted sabe que para generar un nuevo hábito, usted se tiene que obligar a seguir las tareas hasta cambiar ese mal hábito. Se tiene que obligar. Es como esa persona que dice ya, voy a empezar a hacer ejercicio, me levanto a las 7 de la mañana. Puede tener sueño, se obliga a levantarse a las 7 de la mañana. Nosotros deberíamos hacer lo mismo para orar, para buscar de Dios, obligarnos a leer la Biblia. Ponte a leer la Biblia, no sé, hacer algo para seguir en busca de la palabra de Dios, de ser como el Señor. Porque Jesucristo es fue un líder con ejemplo. Él dejó un legado, pero con todo el ejemplo. Con todo el ejemplo. Él cumplió todo, absolutamente todo. Y es nuestro ejemplo a seguir. Es nuestro blanco perfecto. Amén. Así que Dios nos ayude a experimentar esa resurrección en los últimos tiempos.
pero nos ayude a poder vivir esa experiencia. Porque si lo medita, si lo analiza, parece de película. Imagínense meditar y pensar que va a haber un arrebatamiento. Y van a haber personas que van a desaparecer. Y van a haber resurrecciones. Es de película. Incluso yo creo que supera a la ficción todo este acontecimiento. Póngase de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Cierra su ojito, vamos a estar orando por este mensaje. Padre, en nombre de Jesús, tu palabra ha sido predicada, tu mensaje ha sido entregado, Padre bendito. Te doy las gracias porque usaste mi vida, Dios mío. Gracias, Señor, porque podemos aprender de tu mensaje, Dios mío. De lo que tú le revelaste a profetas, a maestros, a discípulos, a personas que te fueron fieles, Dios mío. Le revelaste este mensaje, Dios mío, por medio del Espíritu Santo. Y nosotros hoy en día podemos predicar respecto a este libro que ha transformado vidas en todo el mundo. Uno de los libros más poderosos, yo diría que el único libro más poderoso del mundo. No hay otro más poderoso. Porque es capaz de transformar hasta al más terrible.